Te doy la bienvenida a Ser Esencia, tu podcast de crecimiento personal. Soy Nuria y te acompaño a descubrirte y a tomar conciencia de quién eres a través de la reflexión e información valiosa sobre el autoconocimiento y preguntas que te ayuden a ser quien realmente quieres ser. Te guío en ese camino único hacia tu esencia. Si quieres que este podcast siga creciendo, ayúdame con tu suscripción, comentarios y compartiendo. Estás en Ser Esencia. Empieza el viaje. En el capítulo de hoy te voy a hablar del sistema familiar de origen, ese al que perteneces al nacer, que está formado por el conjunto de personas, cada una con sus determinadas funciones y que están relacionadas entre sí por algún tipo de parentesco, y al que me dirigiré como familia de origen, que es diferente de a la que creas cuando formas tu propia familia, aunque este nuevo sistema que formas se vea condicionado en gran medida por tu familia de origen. Tu sistema familiar de origen tiene unas normas, creencias, valores que muchos de ellos van pasando de generación en generación, sin que seas consciente de cómo te afecta o de si puedes hacer algo para cambiarlo. Y pasa exactamente igual en cualquier tipo de sistema. Piensa en sistema como conjunto de personas o cosas relacionadas entre sí que ordenadamente contribuyen a algo determinado, como puede ser una empresa, un colegio, un grupo de baile, un sistema operativo de un ordenador, etc., en el que todos los miembros o cosas se relacionan entre sí para formar parte de ese sistema, de acuerdo a unas normas, valores, reglas o modos de organizarse para que haya un orden que facilite el objetivo de ese grupo, como puede ser protegerse, cuidarse, mantener una buena economía o procrear en el caso de la familia para que ésta continúe. Cada familia va a seguir creciendo de acuerdo a unos valores, creencias, normas, jerarquías, etc., que no tienen por qué compartirse entre otras familias. Cada familia es un mundo. Lo mismo te preguntas para qué es importante esto ahora si tú ya has formado tu propia familia o eres una persona adulta, incluso puede que no tengas relación con tu familia de origen. Pero es que justo ahí donde naces es donde empieza todo, donde ya hay unas normas, valores, creencias y muchas de ellas limitantes, un orden, una estructura, y tú llegas ahí muchas veces a ocupar no el lugar que te corresponde, sino el lugar que crees que te toca o que falta en esa familia. ¿Qué piezas son clave para tener en cuenta? Principalmente el sentido de pertenencia, ya que absolutamente todo el mundo busca pertenecer a un lugar, familia o tribu. Normalmente haces todo lo posible por encajar, porque te acepten, porque te quieran, aunque eso suponga dejar de ser tú, traicionarte, incluso muchas veces faltarte el respeto. Esto es algo que empieza desde que naces. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere pertenecer, formar parte de algo para sentir que tiene un lugar en el mundo y que no va a morir por abandono. Esta es una creencia inconsciente que forma parte de nuestro sistema ancestral de supervivencia. Cuando naces, la única manera de sobrevivir es que alguien te cuide, porque eres dependiente. Por eso, si tienes hambre, lloras para que nadie se olvide de ti, ya que de eso depende tu vida. Y la única forma de que te cuiden es pertenecer a un grupo, a una familia, a una tribu. Por eso siempre se busca ese lugar de pertenencia, incluso de mayor, porque todas esas memorias están en ti grabadas y las sigues arrastrando aunque ya no seas bebé. Inconscientemente en ti sigue la creencia de que si no hay un lugar de pertenencia, no puedes sobrevivir aunque ya seas una persona adulta y te puedas valer por ti misma. Por lo que acabar con determinados patrones y creencias suele ser tan complicado, porque hay una parte de ti que te dice, si no eres como ellos, no perteneces. Y si no perteneces, no hay ningún lugar para ti en el mundo y no podrás sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando no te sientes bien con las normas, valores o creencias de ese sistema familiar? Es bastante común sentirse la oveja negra, el raro o la rara. Y depende de la familia en la que des, podría ser hasta la oveja blanca. El caso es que no te identificas con el grupo y no te sientes en coherencia. Muchas veces porque ese grupo se ha quedado atascado en el tiempo, porque no han evolucionado sus pensamientos, normas, creencias, valores, su forma de tratar, etc. Y acabas atrapada o atrapado en un sitio en el que no quieres estar, pero del que te asusta irte por si ya no hay otro lugar para ti. Muchas veces porque se tiende a creer que hay que aguantar. Si te ha tocado esta familia, pues
es lo que hay. Y evidentemente tú no puedes cambiar a tu familia y no te recomiendo que lo intentes, porque seguramente salga peor la cosa, además de la energía que malgastas. Pero sí puedes cambiar tu mundo interior, lo que pasa en ti, lo que sale a través de ti, aquello de lo que te rodeas, las actuaciones que tienes, las decisiones que tomas, los pensamientos que eliges tener, de la forma que te vas a relacionar. Evidentemente, esto es algo que te lo planteas cuando has madurado, no en la infancia o adolescencia. Además, te diré que con tus nuevas actuaciones y decisiones, también ofreces nuevas maneras de hacer y de ser a tu entorno que seguramente no habían valorado antes, porque su sistema de creencias y valores no se lo permitía. Nacer en determinada familia no implica tener referentes sanos o de otro tipo. Por ejemplo, cuando pertenecer a determinada familia implica que haya faltas de respeto, burlas, gritos constantes y a veces mucho más, pues eso no te va a hacer bien. Otra cosa es que hayas normalizado según qué tratos, ya que es lo habitual en tu familia. Y al ir con esos tratos a otras personas ajenas a tu familia, pues por suerte te paren los pies y te muestren otro modo de hacer las cosas más respetuoso contigo y con el resto. Vamos, que te pondrán límites. No me hagas esto, no me trates así. O simplemente te hagan vacío. Además, cuando en tu familia no se trata con amor o respeto, pues esos referentes no los tienes. Del mismo modo pasa si no se ha conseguido el éxito laboral, la independencia financiera, etc. Que cuando tú pretendes conseguirlo, no tienes esos referentes. Pero calma, que también hay solución, que es fijarse en personas, aunque no sean de tu familia, que sí hayan conseguido aquello que tú pretendes conseguir. ¿Cómo? Pues observándolos, tomando nota de cómo lo han conseguido, de cómo actúan, de qué valores les guían, de qué pensamientos y gente se rodean. Vamos, aprendiendo algo nuevo de lo que nutrir a tu sistema familiar. Porque fijarte en alguien que no ha conseguido lo que tú pretendes no tiene ningún sentido, y hacer caso a alguien que no lo ha logrado tampoco. Esto no es que como en tu familia lo haces solo tú, no sirve de nada. No caigas en ese error. Tus actuaciones te sirven para ti y sirven de ejemplo a todos los que llegarán después, bien en tu familia de origen, bien en la familia que llegues a crear o incluso en la gente que te observa, buscando nuevos referentes que le hagan sentir menos bicho raro por querer algo que en su familia no se ha hecho antes. ¿Y qué pasa en ese sistema o en esa familia cuando alguien pretende cambiar esas estructuras, normas, valores, creencias que normalmente son muy rígidas? Pues se empieza a generar un desorden que es muy necesario para que ese sistema familiar se adapte a los nuevos tiempos, creencias, estilos de vida y necesidades del grupo. Claro, esto no quiere decir que te vayan a dar el visto bueno. De hecho, es común verse entre la espada y la pared, encontrarse con frases de desaprobación y mucho más. Dependiendo de la rigidez de la familia, pues será más llevadero o no. En una familia, lo último que se quiere es desorden. Y esto no quiere decir que antes hubiera orden, pero claro, reflexionar sobre el tipo de persona que eres y tus valores no es algo fácil a lo que querer enfrentarse, y lo que es orden para una familia no es orden para la otra. De hecho, ese orden interno de cada familia suele ser bien rígido, ya que no se suelen admitir nuevas normas, patrones, creencias que desestabilicen lo que ya se había creado por dañino que fuera. Por eso se tiende al más vale malo conocido que bueno por conocer, aunque eso suponga estar en el fango. A través de un ejemplo te voy a mostrar un poco la dinámica de ese desorden. Imagina a unos padres que no han sido muy afectuosos, no había expresión por parte de ellos, aunque sus hijos pudieran expresar muchas cosas sin ser reprendidos, y básicamente esos padres no eran la alegría de la huerta, pero no eran dictatoriales. Si echas un poco la vista atrás, seguramente esos padres no hayan sabido qué es un abrazo en su infancia. Si expresaban lo mínimo, les llovían tortas, y lo único que se llevaba en esa casa era enfado hacia los hijos y miedo hacia los padres. Aunque un nacimiento siempre sea motivo de alegría, de vida, de amor, no quiere decir que los afectados lo vivan de esa manera. De hecho, si en muchos momentos de exigencia hacia tus padres te preguntaras cómo cambiaste la vida de tus padres al nacer, pues seguramente comprenderás muchas de sus actuaciones. Y ojo, comprender por qué situación pasan tus padres o familiares no es que tengas que justificar, aguantar malos tratos o actuaciones negligentes. Pero el poder ponerte en su pellejo te acercará más a la comprensión, esa que seguramente busques cuando la cagas o cuando no tienes ni idea de cómo hacerlo.
Tú puedes comprender qué les llevó a estar en esa situación, por qué te trataron de tal manera. De hecho, en muchas ocasiones descubrirás que lo hicieron un poquito mejor de lo que tus abuelos lo hicieron con ellos, pero insisto, tú puedes comprender y a la vez poner límites y tomar distancia si es lo que necesitas para tu cuidado y bienestar. Porque muchas veces ese respeto que exiges a los demás ni siquiera te lo das tú. Comprender no es sinónimo de aguantar. Puedes comprender y largarte a un sitio mejor. Si lo miras bien, esos padres lo han hecho un poquito mejor de lo que lo hicieron con ellos. Y en cierta medida generan ese cambio necesario para las siguientes generaciones. Eso no quiere decir que para los hijos sea suficiente. ¿Qué pasa cuando ni aun habiéndolo hecho un poquito mejor es suficiente para sus hijos? Porque al final siguen rodeados de un sistema familiar que les hiere. Esos hijos no comprenden por qué. ¿Por qué así de esa forma? Pues lo que pasa es que muchos se rebelan, se convierten en la oveja negra por pedir algo que no se había dado antes, o por no estar de acuerdo con normas que no tienen ningún sentido para ellos. Otros deciden apartarse de la familia por todo el dolor que han acumulado. Esto no es a ver qué es más trágico, esto es que no todas las personas gestionan la misma situación de la misma manera, y en un caso lo que puede parecer súper duro, a unos les da herramientas y a otros los hunde. Si tienes alguna situación que te haya dolido, no te plantees tanto si fue más dura o menos dura, sino cuánto te afectó a ti, ya que cada persona tiene su propia mochila y forma de sentir. Lo más asombroso es que, junto con todo ese desorden y caos que se crea, alguien empieza a crear un nuevo orden, una nueva forma de ser, de relacionarse, que sea más amable para los miembros del sistema. ¿Cómo? Pues con esa disconformidad, haciendo visible ese enfado y muchas veces reprochando actitudes que dañan. Aunque eso en primera instancia crea mucha tensión en la familia, también ofrece otras posibilidades. Alguien no está de acuerdo y esto provoca que se empiece a dar una revisión de ese sistema de creencias y valores que hay en la familia. Y muchos empiezan a plantearse si tiene sentido esto nuevo que dice. Y no, esto no ocurre de forma inmediata. Lleva sus procesos, discusiones, miedos, decepciones, incluso distanciamiento. Y es completamente normal. Esto es como el ego que se crea por las creencias, valores, pensamientos, ideas de acuerdo a las experiencias y por supuesto siempre con el miedo de la mano para intentar mantenerte a salvo. Pues imagina que ese ego también es algo que la familia comparte de generación en generación para lograr sobrevivir. ¿Cuándo viene el tema? Pues cuando ya no tienen sentido determinadas creencias, miedos, valores, porque la realidad de hace 100 años o 50, incluso a veces 10 o menos, nada tiene que ver con la realidad que vives en el presente. Por eso el cambio lleva su tiempo, porque esas creencias están muy arraigadas. También se produce un nuevo orden, pues cómo no, a través de las familias que se crean. Personas cuando tienen hijos les dan todos esos abrazos que les faltaron. Otras se acercan a gente que sea cariñosa, otros buscan parejas afectuosas y a muchas personas les toca empezar a hacer algo que desean como dar abrazos, pero que en el fondo tienen miedo porque no tienen referentes de ese tipo y temen ser rechazados. Cada familia tiene sus particularidades y necesita atravesar sus propias barreras, que a veces son más duras que otras, pero todas producen miedo a no ser aceptado o aceptada, incertidumbre, culpa por hacerlo diferente a como el resto. Pero gracias a todos esos miembros de la familia que se atreven a traspasar sus miedos y los de muchas generaciones, esa familia consigue ampliar su mirada a algo más amoroso y amable con los integrantes de ese sistema, que sin duda tendrá mayor capacidad de adaptación y supervivencia a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades sociales, a los nuevos paradigmas a los que se enfrenta el mundo, incluso a nuevas normas. No hay que olvidar que a pesar de que la familia es el sistema con el que primero te identificas, a su vez te relacionas con otros sistemas como pueden ser los vecinos, el resto de habitantes de tu localidad, el sistema social, otros países, el laboral y muchos más. Por lo que no hay que olvidar que aunque la familia es lo primero que marca el desarrollo, valores, creencias y pensamientos que condicionan en gran medida tu vida, solo es una pequeña parte, ya que siempre formas parte de algo mucho más grande como son todos los sistemas que hay en el mundo, por no decir el mundo. Aquí voy a ser bien clara hablando, para que no quede ni una mínima duda en ti en el caso de que tengas dudas o de que algún día las puedas tener. Siempre, absolutamente, siempre tienes tu lugar en el mundo, solo por el hecho de nacer. Y además en la familia que naciste nunca vas a dejar de pertenecer. Le pese a quien le pese, ya que tú formas parte de ese sistema familiar
y a la vez formas parte de otros sistemas más. Por mucho que alguien te diga, si haces tal cosa ya no eres de la familia, pues ánimo porque le queda para rato. Tú no dejas de pertenecer o de ser tal miembro de la familia solo porque a alguien no le venga bien. Siempre serás de esa familia, incluso aunque seas tú quien decida irse. Del mismo modo que no tienes obligación de estar pegada o pegado a una familia que no te respete, por duro que parezca, cada persona atraviesa sus propias sombras y a veces lo primero es ponerse a salvo. Y luego ya se verá. Aunque te quedes, te vayas o te alejes, siempre tendrás un lugar, tu lugar. A veces cuando te desvinculas de tu familia a nivel creencias, valores o patrones que te hieren, eres capaz de vincularte con el universo entero. Así es que no te olvides de que formas parte de algo más grande que tu familia de origen. El paso que tengas que dar, allá por donde vayas, que sea para nutrir, y aunque no se tenga conciencia de ello, tú solo con tu nacimiento ya creaste esa especie de maravilloso caos que era necesario para que tu familia siguiera evolucionando. Obviamente, esto lo sueles hacer en etapas adultas. Cuando estás en etapas infantiles o incluso en la adolescencia ni te planteas estas cosas. Simplemente te aguantas con lo que te toque o te rebelas, pero la realidad es que en etapas adultas también pasa, sobre todo por todo lo que has normalizado y aguantado en etapas tempranas, pensando que tenía que ser de esa forma. Otras cosas que debes de tener en cuenta del sistema de origen, que es algo que te suele acompañar de por vida, es ¿para qué llegas tú a ese sistema? Es decir, ¿qué no hay en tu sistema familiar de origen o qué no había? ¿Cómo cambias en mayor o menor medida la vida de las personas de ese sistema al que vas a pertenecer? Puedes haber nacido en un lugar maravilloso o tal vez horroroso, pero cada nueva pieza de ese sistema familiar provoca cambios en todo el conjunto, independientemente de que ellos quieran o no. Esto no se tiene por qué dar al nacer, sino que más bien es algo que tú experimentas en tu familia de origen como algo que faltó, que no hubo, y tú, para reparar eso, pues tiendes a ocupar determinados roles o lugares. Muchas veces, cuando más claro se ve, es cuando formas tu propia familia o creas tu propio círculo de amistades y ahí buscas llenar esos vacíos que había en tu sistema. Aunque otras muchas veces también lo que haces es replicar lo mismo que había en tu sistema hasta que consigas aprender la lección. Tomando como ejemplos los casos anteriores, lo verás más claro. Imagina que has nacido en una familia donde no estaba bien expresar amor ni muestras de afecto y donde el respeto brillaba por su ausencia, pero tú no te sentías bien con esas formas de actuar, por lo que pasas gran parte de tu vida buscando relaciones basadas en el respeto para poder expresar con libertad el amor que sientes, poder demostrar afecto sin sentirte culpable, ya que eso no era algo que te enseñaron ni que se aprobaba en tu familia. Y el día que decides crear tu propia familia, tienes claro de qué forma va a ser, qué no va a faltar. Y en el caso de que llegues a tener hijos, sabes qué no les va a faltar a ellos o qué tendrán permiso para hacer. Por otra parte, con los comportamientos también se busca visibilizar, incluso rebelarse contra algo. Por supuesto, esto es un camino que se recorre en el tiempo, porque nadie se libera de esos patrones, creencias y valores aprendidos en un día, mucho menos sin sentirse culpable y sin miedo. Y aquí viene lo mejor, cómo se compensa el pertenecer a un determinado sistema familiar, porque según el caso, a veces puede parecer una tortura, la verdad. Pues cómo no, con amor, con respeto, tomando aquello que se te dio, que es lo más importante que se te pudo dar, que es la vida, y haciendo algo bello con ello, independientemente de las creencias y patrones heredados, porque estos se pueden cambiar. Haz que haya servido para algo cada experiencia y que cuando decidas abrirte a otros sistemas con nuevas creencias te inspiren para poder crear la familia que tú eliges, que no es esa en la que naces, pero sí es la que creas o incluso la que te encuentras cuando crees que te has perdido. Allá donde menos te lo esperas puedes encontrar esos vínculos que te hagan sentir que estás en el lugar adecuado y con la gente adecuada. ¿Y tú te vas a conformar con lo que te toca o vas a crear lo que sueñas? Aquí acaba el capítulo de hoy. Te espero en el próximo para acercarte más a ser esencia. Agradezco tu compañía y te deseo un gran viaje. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y compartas.